Scalar Light, tratamiento remoto de sanación con energía escalar que puede sanar a distancia con la fotografía de la persona enferma. La luz escalar desfragmenta las moléculas de virus, bacterias y parásitos, logrando que la persona o mascota sane por completo. Scalar Light es efectiva en coronavirus, VIH, varicela, herpes y papiloma, entre otros, y cientos de testimonios lo comprueban. Entra ahora en la web que ves en pantalla y obtén 15 sesiones gratuitas con tan solo enviar tu fotografía. Scalar Light, energía de sanación natural al servicio de la humanidad. Obsequio por tiempo limitado. Sentir para sanar. Este programa es una presentación de CIMAX. En programas anteriores hemos hablado de síntomas, hemos hablado de enfermedades, hemos hablado de dolor. Hoy no vamos a hablar de dolor, pero sí tal vez de algo que puede ser doloroso, y eso es el sobrepeso. Yo soy Patricia Carles y esto es Sentir para Sanar. Nuestro programa comienza ahora. Como los he comentado en otras oportunidades, en la terapia, en las consultas de biodescodificación, trabajamos con distintos síntomas y el origen emocional de estos síntomas. En esta oportunidad, y a eso le vamos a dedicar el programa completo el día de hoy, vamos a hablar del sobrepeso y de las emociones que están detrás del sobrepeso. Yo les he comentado en otras oportunidades que las enfermedades y los síntomas tienen un sentido biológico. Y tú me dirás, ¿para qué podría o cuál podría ser el sentido biológico de tener grasa, de estar gordo o gorda, de tener sobrepeso? Y entonces allí nos vamos a ir directamente a la función de la grasa. ¿Cuál es la función de la grasa? Es lo primero que te tienes que preguntar, además del lugar donde la tienes localizada. Entonces, la grasa puede tener un efecto térmico, una función térmica, una función de estructura, una función, por ejemplo, de soporte, de protección, ¿verdad? Entonces, aquel lugar donde tienes localizada la grasa, ese lugar te va a dar un indicio de para qué has colocado la grasa allí, que no solamente la gordura o el sobrepeso es un tema de grasa, también puede haber un tema de retención de líquido, y de todo eso vamos a hablar hoy más ampliamente con la invitada que tengo, pero no sin antes recordarte que todos estos temas los podemos abordar en la terapia, en las consultas de biodescodificación. He encontrado casos de verdad que a mí misma me han impactado, por ejemplo, personas que han perdido 30 libras al darse cuenta de que cuando tenían 30 años falleció un ser muy querido a quien nunca dejaron ir en su inconsciente, y entonces el cuerpo ganó esas 30 libras, que era el peso de la edad en la que tuvo esa pérdida. El subconsciente es maravilloso y es muy misterioso, pero siempre hay una respuesta que nos lleva al origen emocional de aquello que estamos viviendo y que para nosotros resulta doloroso. Y resulta doloroso porque ha sido traumático. Hay una historia detrás de cada enfermedad, detrás de cada síntoma. Yo te invito a vivirla, te invito a atravesarla a través de las terapias de biodescodificación. Estoy a la orden, ya quienes me conocen saben que podemos trabajarlo presencial o de manera online, pero es importante darle el crédito al subconsciente. Yo no soy sanadora, yo lo que hago no es magia. Lo que hacemos en las consultas es acompañarte en tu proceso de sanación y enseñarte dónde está ese miedo para que lo enfrentes, para que lo atravieses, liberes esa emoción que está allí en la memoria celular y que está trayéndote enfermedades, síntomas, inclusive sobrepeso. Y entonces, como vamos a hablar de sobrepeso, hoy yo traigo una invitada muy especial, un ser a quien admiro muchísimo en el área también de la biodescodificación. Es una gran maestra, una gran docente
fundadora de su propio instituto, el Instituto Ángeles Golder. Ella va a estar con nosotros en unos instantes. Ya venimos. Sentir para sanar. Quiero hablarte de CIMAX. CIMAX es el antioxidante más poderoso del mercado, es 100% natural, a base de cúrcuma, a base de semillas de uva, de romero y de hojas de olivo. Les recomiendo CIMAX. Si quieren tener un descuento en la compra de estos productos, entren a la página de paleolf.com y escriban el código SANAR y así pueden obtener un descuento en estos productos que son excelentes para desinflamar y también para tener antioxidantes para los radicales libres. CIMAX. Sentir para sanar. Aquí seguimos, como les dije antes, tenemos hoy una invitada muy especial que está con nosotros desde Barcelona. Yo me voy a poner mis lentes para presentarla con los honores que merece, ¿verdad? Porque ella es licenciada en kinesiología, fue profesora de anatomía, de psicopsicología, estudios en sofrología, PNL, hipnosis erixiana, constelaciones, bueno, tiene máster en neurociencia, ha estado por supuesto con la biodescodificación y actualmente es fundadora de su instituto, del Instituto de Ángeles Golder, desde donde imparte mucha información para todo este tema que tiene que ver con las emociones y con la sanación, con todos los estudios que ella tiene. Además, tiene varias publicaciones, aprovecho para comentarlas: Fundamentos de Descodificación Biológica, El reflejo de nuestras emociones y el arte de escuchar el cuerpo. Ella es Ángeles Golder y aquí está con nosotros. Bienvenida, Ángeles. Muchísimas gracias, Patricia, por esta invitación y gracias por difundir todos estos temas. Yo feliz, esto es Sentir para Sanar. Aquí precisamente hablamos de todas esas cosas que para algunos son inexplicables, pero para quienes estamos en este tema de la medicina germánica, pues le damos otra interpretación. Y para eso estás hoy aquí. Yo admiro muchísimo tu trabajo y comentaba al principio del programa que para muchas personas el tema del sobrepeso puede convertirse en algo doloroso, que no necesariamente tenga un origen puntual, pero que está allí y que genera una incomodidad y hasta en algunos casos depresión. Quisiera, Ángeles, que nos comentaras desde el punto de vista de la biodescodificación qué es el sobrepeso y cómo lo manejamos a través de las emociones. Mira, Patricia, y a todos los que nos escuchen, tenemos en cabeza casi siempre que cuando una persona tiene sobrepeso es porque come más y peor, o de peor calidad, o más calorías incorpora a su cuerpo y se mueve menos. Y que este combinado, más comida, menos movimiento, produce un resultado. Para la descodificación biológica hay una premisa sobre la que nos tenemos que instalar todo el tiempo, que es: antes de que la persona tenga un síntoma, ha experimentado un conflicto. Si tomamos el sobrepeso como un síntoma, quiere decir que previo a eso ha existido un conflicto, y eso es lo que tenemos que descifrar. ¿Quién conoce el conflicto? Seguramente el inconsciente de la persona. Nosotros solo podemos ir aportando información para que en algún momento resuene con lo que la persona vivió, haga clic y la ficha caiga. Yo siempre digo, es como cuando tú vives en la vida en una normalidad, pero un día te estresas excesivamente, es como que ese estrés hace que la película de ese ratito se caiga. Es un fotograma que se olvida y no se olvida totalmente. Lo enviamos, se olvida en el consciente, pero lo enviamos al inconsciente. Y el descodificador lo que hace es hacer propuestas, dar alternativas para que cada persona pueda localizar lo que le ha hecho daño en otro momento. Que quizás también, como el sobrepeso es algo que es
multifactorial. O sea, se acumulan muchas causas aquí. Y es algo que se sostiene en el tiempo. No es que tengo sobrepeso, por ejemplo, y lo tengo una semana y a la semana siguiente normalicé y luego otra semana y después normalicé y así va ocurriendo en nuestra vida. No, vamos aumentando y después se estabiliza en un peso y después seguimos aumentando y después podemos bajar y después podemos volver a subir. Y la mayor parte de las veces ocurre eso, de que la persona se encuentra con un sobrepeso, hace una dieta, luego deja de hacer la dieta, hace un efecto rebote, aumenta más de lo que había ganado en el momento en que empezó a hacer su dieta, y así nos pasamos toda la vida en una subida y bajada, en lugar de establecernos en un parámetro lo más adecuado a nuestra estructura y permanecer en ella. Pero me gustaría que siempre recordaran cuando hablamos de sobrepeso, y lo pueden aplicar a cualquier otra cosa, que cada individuo tiene las más profundas razones para comer lo que come y para comer cómo lo come. Por lo tanto, no podemos juzgar lo que vemos como resultado. No deberíamos juzgarnos a nosotros cuando nos vemos en un espejo y miramos la báscula y esto salta más allá de lo que esperamos. Deberíamos tratarnos con mucho cariño y mucho amor, porque nuestro cuerpo solo está obedeciendo lo que nuestra cabeza le está diciendo. Te ofrezco esta alternativa, que es poder protegerte si te has sentido desprotegido, o poder guarecerte de las humillaciones e insultos que te han dado, o te ayudo a hacer de coraza ante ese rechazo, o te hago una grasita para que no te sientas con esa experiencia de soledad y abandono, ya que el cuerpo en realidad está haciendo lo que el alma está sufriendo. Pero después nos quejamos, nos miramos y decimos, pero qué horrible estás, qué mal que vas, mira qué asco me das, y eso empeora toda la situación porque la mete dentro de un círculo vicioso, y de ahí es muy difícil salir a menos que hagamos este trabajo de reconexión con uno mismo, con los propios dolores y con las propias heridas. Y yo creo que es ahí donde tenemos que ir. No hay una definición de sobrepeso, sino que hay tantas personas con tantas circunstancias de vida que le han llevado a eso. Sí, ahora que mencionas este tema de ser compasivo con uno mismo, recuerdo una consulta, una mujer que me decía, tengo esta panza como de 4 meses de embarazo. No me lo dijo así, primero tenía como un sobrepeso, al final llegó a la descripción de que era como si tuviera 4 meses de embarazo, y en el programante lo que estaba teniendo allí en su barriguita era una pérdida. Ella había tenido una pérdida de un bebé cuando tenía 4 meses, precisamente ya el bebé, y esto inconscientemente, ese dolor de esa pérdida, ella lo mantuvo en esa barriguita, y al tomar conciencia fue que pudo entonces comenzar a adelgazar después de su proceso de duelo y todo esto. Pero es increíble a veces cómo este tema de la grasa puede traer tantas cosas que tienen que ver inclusive con el transgeneracional. ¿Qué nos puedes hablar de eso, Ángeles? Sí, fíjate, hay casos donde tenemos conductas que no sabemos de dónde vienen y pensamos, pero si yo en mi vida, por ejemplo, Ángeles, en mi vida yo no pasé hambre, había para comer, no he tenido esta dificultad. Y sin embargo, algo que me había acompañado a lo largo de todo el tiempo era que cada vez que yo salía, así sea para ir a estudiar, para ir a la escuela, para ir a la universidad, para ir a trabajar, porque salía y iba a la playa, fíjate que yo siempre llevaba en mi bolso algo pequeño para comer. No
no me producía nada más que buscarlo, porque ya era como una costumbre. O sea, yo tenía que juntar o algo de fruta, o una galleta, o un trocito de un bocadillo, pero nunca era un bocadillo grande. Siempre era algo pequeño que me aseguraba el que si en algún momento yo sentía hambre, tenía algo para echar mano, ¿no? Tenía algo para comer. Como yo soy pequeñita, tú me conoces, 1,54 m, y había pesado, ahora peso más, pero pesaba 42, 43 kilos durante buena parte de mi vida. He sido muy delgadita, entonces siempre comía, pero poquito, y muchas veces al día. Ese era mi formateado, hasta que, trabajando con todas las memorias transgeneracionales, conecté con la necesidad de comer de aquellas personas que habían emigrado en mi familia, que habían tenido que viajar. O sea, mis abuelos y bisabuelos, todos fueron desde Europa hacia Argentina, y no era un vuelo, eran 4 meses de barco, y el tener lo que podías llevar en ese momento. O sea, ¿cómo podías llevar más cantidad para poder sobrevivir? Entonces, era el dolor de que te falte en algún instante la comida. Y fíjate la peculiaridad, era cuando estaba fuera de casa. Yo nunca he tenido problema ni hambre estando aquí, ni he buscado tener ni asegurarme algo más. Sin embargo, si yo tenía que salir de la puerta, ahí lo primero que hacía era resguardar la carencia. Y para eso me aseguraba una pequeña porción hasta que volviera. Esto es debido a que hay una memoria transgeneracional, a que hay una memoria epigenética de un estrés ambiental en otro instante que ha sido transferida a unas generaciones que han llegado después, que no han experimentado ese dolor, pero que lo reconocen como propio. Y como esto, pueden pasar muchísimas cosas. Si ha habido en una generación alguien que ha muerto y se ha dicho es que en esa época había malnutrición, te puedo asegurar que descendientes de quienes hayan sobrevivido a esta experiencia van a estar continuamente sobrealimentados. ¿Por qué? Porque el riesgo y el estrés es estar infraalimentados, y por lo tanto no sabrán ni cómo ni por qué, pero necesitarán comer. ¿Cuánta gente ha sido esclavos que han permanecido muertos de hambre o con muy poca alimentación o con unas faltas enormes? Y hoy hay población obesa. ¿Y por qué nos relacionamos con el dolor de otro instante? Porque yo creo que en cuanto encontréis esta parte de decir, alguien en mi familia sufrió este dolor y hoy lo puedo reconocer, ocurrirá lo mismo que has hecho con el ejemplo que has puesto. Hasta que yo no hago el duelo de una situación de estrés y la puedo cerrar totalmente, no puedo abrir otro capítulo de manera limpia. Y ahí lo que surge es un hambre emocional, un hambre que no tiene que ver con lo que yo coma. Estamos sobrealimentados, malnutridos y con hambre emocional. O sea, por más que nos alimentemos y comamos, eso no significa que el alma tenga la nutrición necesaria para que mi cuerpo esté en su normopeso. De eso hablamos cuando hacemos referencia al hambre emocional. Ángeles, y cuando, porque la mayoría de las personas no tienen conciencia de esto, creen más bien que es un tema de metabolismo, que tiene que ver 100% con la alimentación y no evalúan esa parte emocional. Cuando las personas hacen una dieta y dicen, ok, hacen la dieta extrema, ¿qué pasa luego en ese metabolismo y qué pasa después cuando retoman a la dieta normal? Si yo incorporo menos calorías, mi metabolismo se adecua a la cantidad de calorías que han ingresado y dice,
con 500, por poner un ejemplo, con 500 o con 1000 calorías, yo puedo sobrevivir, porque de hecho lo estoy haciendo. Entonces, en el momento en que retomo y como 1500 calorías, serán 500 o 1000 más, dependiendo de la dieta que haya hecho, que voy a metabolizar como grasa y las voy a dejar como reserva. O sea, ¿qué se ha producido? Un metabolismo lento, hecho que se adecue a la cantidad que ha ingresado. ¿Pero esto por qué? Porque continuamente vivimos buscando un equilibrio, una homeostasis, entonces no tengo necesidad de más. Luego se produce el efecto rebote y ahí yo seguro que me encuentro subiendo de peso y me veo mal, pero si hace un año estaba bien, ¿por qué ahora me veo como me estoy encontrando? Y le agrego a ese conflicto de un enlentecimiento metabólico el conflicto de imagen. El conflicto de imagen produce asco. El asco en nosotros produce la necesidad de tomar algo dulce, de introducir, porque hay un aumento del glucagón y esto es una hormona que nos hace comer, es la que nos hace ir como así desesperados a tirarnos a un plato y en ese momento incorporo más. Entonces, no solo tengo un metabolismo lento, sino que tengo una circunstancia emocional que me hace comer más. Y esto es lo que os decía de un círculo vicioso del que después cuesta salir. Claro, entonces eso nos podría hacer llegar a la conclusión de que las dietas al final de cuentas vienen siendo nocivas para la salud en general. Yo creo que no hay dieta que sirva si tú no has trabajado y reconocido en tu cabeza cuál es el conflicto que se ha experimentado. La persona que vive soledad, que está triste, que tiene miedo, que no tiene con quién compartir y que para paliar un poquito esa situación la tapa con helado, con dulces, con algo que le permita calmarse, mientras no pueda salir de su conflicto y no pueda experimentar que esa soledad forma parte de la vida y que es tan sana como los momentos en los que está acompañado, porque todo es útil y todo sirve. Hasta que no lo pueda vivir como algo natural y pueda salir de los dolores previos, a quien le duele la soledad, el abandono, la falta de referencias, el rechazo, la desprotección, la inseguridad, son todos conflictos que nos pueden llevar al sobrepeso. A quien le duele eso es porque lo ha experimentado seguramente en su infancia y hoy como adulto lo que tiene es una rememoración de toda esta historia. Es ir a comer muchas veces sin necesidad de comida, simplemente porque nos duele tanto conectar con nuestros propios dolores, con las heridas que tiene el alma, con las necesidades profundas que no son escuchadas, nos duele tantísimo que hace que la persona se encuentre con un malestar que no puede encontrar y de verdad poner así en bandeja y decir, me lo miro ahora, lo acojo, lo siento, lo vivo, bueno, le voy a dar cabida en mi vida y sí, estuvo y está, estuvo la soledad y está hoy, estuvo el abandono y está hoy, estuvo el rechazo y está hoy, pero hoy ya no vivo en desprotección. Hoy soy una persona adulta que me puedo acoger, que me puedo acompañar, que puedo salir de la situación que en otro instante viví como peligro. Hoy no está eso. Qué bello todo esto, Ángeles, porque yo creo que nos invita a todos a reflexionar de tantos momentos a veces que se viven de soledad o de tristeza, como algunos también de desprotección, en los que no tomamos conciencia de lo que estamos es reviviendo tal vez una situación del pasado
trayéndola nuevamente acá y no tomando responsabilidad sobre esas emociones. Y, y esto que tiene que ver con los trastornos alimenticios, yo he encontrado muchas veces que tiene que ver también con la madre, que es como ese primer ser que te nutre en la infancia. Y no solamente el aspecto del sobrepeso puede verse reflejado allí con esa parte emocional, sino el exceso contrario, que es decir, que ya tiene que ver con otros trastornos alimenticios, por ejemplo, como la anorexia, que no es estar en sobrepeso, es estar extremadamente delgado, pero también es un trastorno de alimentación. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto, Ángeles? Sí, tal como dices, la madre, que es la gran nutridora, lo hace desde el útero. Entonces, desde el instante en que se sabe embarazada y se sabe en conexión con un bebé, puede experimentar el rechazo, el abandono, la soledad, la desprotección, la inseguridad, las ofensas. Fíjate, una madre que ha sido insultada por estar embarazada, porque es una mujer joven, soltera, o porque lo ha tenido fuera del matrimonio. Vaya a saber por qué razón. Cada hijo es hijo de la vida. ¿Qué más da de dónde venga, no? Pero podría ser que la sociedad o la propia persona experimentara esta situación y ella lo va a transmitir al bebé a través de su propia conexión interna, que es a través del cordón umbilical, y el estrés le va a llegar al bebé. Lo va a experimentar como algo donde hay peligro, donde hay una situación de alto riesgo, porque un bebé, un feto, en realidad, mientras está en el vientre, no puede diferenciar, no puede poner en su cabecita y darle palabras a lo que está sintiendo, solo experimenta situación de tranquilidad, situación de estrés. Y cuando vive estrés no puede diferenciar, y es poquito o es mucho. No, para un bebé eso es una situación aterradora. Con lo cual, cualquier experiencia de estrés en la madre será transferida también al bebé, quien va de alguna manera a asociar que ha podido sobrevivir gracias a algo que ha llegado después. En el caso de un bebé recién nacido, un lactante, un niño, muchas veces cuando hay estrés estamos girando alrededor de la comida. Una mamá que nace el bebé y, por ejemplo, no le puede dar leche, se va a estresar muchísimo. Y la mamá va a querer que ese bebé coma. Y la gran preocupación de las mamás es que el bebé coma y defeque. Comer y ver que los pañales están sucios, porque así, me quedo tranquila, esta es mi tarea, ¿no? De conectar a través del alimento. Luego esa niña, niño, adulto, cuando ya tenga una situación de estrés, quizás quiera calmarla a través de la comida. ¿Por qué? Porque lo aprendió en esa circunstancia. Aprendió a que existen situaciones conflictuales desde que era un embrión, desde que era un feto. Aprendió a que se calmaba muchas veces comiendo. Aprendió a que el llanto a veces se lo tenía que tragar tragando también comida. Y esto lo hacemos después siendo adultos, porque no diferenciamos que desde una conducta que tomamos como una conducta de supervivencia a una conducta de un adulto hay una gran diferencia, que es el responsabilizarnos del dolor vivido, el acoger, como decía antes, ¿no? El entender que eso ocurrió, pero que hoy estamos vivos, hoy estamos aquí, hoy podemos transformar las circunstancias desde otro lugar, que ya no nos hace falta la comida, un bote de helado, unas patatas fritas para sentirnos mejor, que lo podemos hacer estando en contacto con nosotros mismos y con nuestras sensaciones.
Bueno, Ángeles, de verdad, muchísimas gracias por este tremendo aporte. Estamos llegando al final del programa, pero quisiera que nos dieras una recomendación, digamos que holística, para mantener una salud en el aspecto nutricional, porque entendemos que entonces, así como es multifactorial, desde el inconsciente, pues también es multifactorial, como mencionabas al principio, el hacer ejercicio, el nutrirse bien. ¿Podrías darnos alguna recomendación en tu experiencia para ya finalizar el programa? Creo que es fundamental para todas las personas, pero también para quien tiene sobrepeso u obesidad, el hecho de tener un intestino muy sano. Un intestino delgado, inflamado, con dolor, enlentecido, va a ser o dar como resultado a una persona infeliz. ¿Por qué? Porque es en el intestino en donde hay secreción de serotonina. Entonces, es importantísimo comer sano y además moverse, porque precisamente el movimiento es lo que ayuda al intestino a estar también en marcha y en funcionamiento adecuado. La falta de serotonina, que es la hormona de la felicidad, tiene una gran base ubicada en cómo comemos, en lo que comemos y en el movimiento que hacemos. Por lo tanto, creo que es algo que deberíamos mirarnos todos. Tener primero una desinflamación, utilizar probióticos, utilizar prebióticos para preparar a las bacterias de nuestra flora intestinal, la flora bacteriana, y después reír a cada rato. Yo creo que poner una sonrisa es gratis y es algo que hace una cantidad de bien que no nos podemos ni explicar cuánto puede llegar a ser, y no solo a la persona, a todos los que le acompañan también, y eso es fundamental. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias. Estoy encantada de que hayas estado hoy con nosotros acá en el programa. Y bueno, esto ha sido todo en Sentir para Sanar. Agradecidos contigo por haber estado acá con nosotros, acompañándonos para llevarte acá a toda esta información valiosísima para nuestro inconsciente, para nuestra salud, para nuestra felicidad. Yo soy Patricia Carles, esto es Sentir para Sanar y será hasta una próxima oportunidad. Sentir para sanar. Quiero hablarte de CIMAX. CIMAX es el antioxidante más poderoso del mercado, es 100% natural, a base de cúrcuma, a base de semillas de uva, de romero y de hojas de olivo. Les recomiendo CIMAX. Si quieren tener un descuento en la compra de estos productos, entren a la página de paleolf.com y escriban el código SANAR y así pueden obtener un descuento en estos productos que son excelentes para desinflamar y también para tener antioxidantes para los radicales libres. CIMAX. Un libro más allá de la espiritualidad. Una conexión con la divinidad llena de rituales, romance, erotismo y trascendencia. Ana, apasionada, espiritual, Ana emprende su camino por los senderos de la luz hasta que conoce a Anthony y en sucesión, por salvarlo de la oscuridad, la arrastra hacia mundos perversos que distorsionan su misión de vida: traer la luz del océano a la tierra. Pero Ana descubre que no está sola. Una legión de diosas la colapan, la colapan, la colapan, disponible en Amazon.
Scalar Light, tratamiento remoto de sanación con energía escalar que puede sanar a distancia con la fotografía de la persona enferma. La luz escalar desfragmenta las moléculas de virus, bacterias y parásitos, logrando que la persona o mascota sane por completo. Scalar Light es efectiva en coronavirus, VIH, varicela, herpes y papiloma, entre otros, y cientos de testimonios lo comprueban. Entra ahora en la web que ves en pantalla y obtén 15 sesiones gratuitas con tan solo enviar tu fotografía. Scalar Light, energía de sanación natural al servicio de la humanidad. Obsequio por tiempo limitado.